Bueno, Edwin Patterson, que uno es un ciudadano del mundo, nació en Haití, es tan dominicano como el que más, pero lo importante es que es un ciudadano del mundo. Él fue cónsul de su país aquí en la República Dominicana. Él es presidente de la fundación, bueno, también en algún momento fue un ministro para la diáspora haitiana y es un presidente de la Fundación Sile, Isla en español, siempre lo llamo para que nos ponga al tanto de lo que la alta política allá y aquí, y además el día a día también, pues este se maneja con respecto a la crisis que vive Haití. Así es que le agradezco a Edwin que haya aceptado esta invitación. Saludos, hermano, ¿cómo anda todo? Siempre Bueno, un placer estar aquí, Héctor. cómo no, cómo no. Bueno, un poco comencemos por lo más reciente, que ya no es tan reciente, pero que parece que tomará su tiempo. El tema de la decisión de enviar tropas. Se habla de tropas policiales, pero ahí podría ir un todo incluido. Y entonces, para que ya sea un país africano que encabece la misión, eso obviamente tendrá que ir al Consejo de Seguridad. ¿Qué, qué posibilidad de éxito y qué recepción tanto la élite como el pueblo haitiano tiene sobre pues esa decisión, esa eventualidad, a los cuales se han unido países caribeños y ya? eh, ¿Cuál es la posibilidad real de que esto se logre concretizar y sobre todo resolver la situación de orden público primero en Haití? Muy bien. Bueno, primero hay que decir que por la manera que vemos que se está manejando, es como si ya los decididores internacionales entienden que es un hecho. Porque se estaba esperando un informe del secretario general de las Naciones Unidas, le habían dado cuando fue la última sesión del Consejo donde se tocó el tema de Haití. Él tenía un plazo de un mes para presentar de manera formal al Consejo una propuesta, porque ya tenemos bastante tiempo, tal como decías en la introducción, de que eso va, eso viene, y las posiciones de los distintos países no eran, digamos, uniformes. Esas posiciones había mucha diferencia. Podemos recordar particularmente Rusia y China, que se han opuesto a una intervención militar sobre la base de la experiencia de Haití en ese campo, una experiencia dolorosa, una experiencia que todavía los haitianos tenemos en mente, lo que pasó con la MINUSTAH, no tan solo, digamos, los resultados que no hay, porque después de una presencia de más de 13 años, que el país esté en las condiciones que conocemos hoy, eso quiere decir que esa presencia internacional en Haití no ha aportado nada. Y además del cólera, de los problemas conexos que hemos tenido, violaciones de muchachas haitianas, muchachas que fueron embarazadas por los miembros de la ONU. Así que es una situación que los haitianos no quisiéramos repetir. El secretario general, al respecto, pues al presentar en esos días su informe y su propuesta, dijo claramente que los haitianos tenemos un recuerdo doloroso, un recuerdo que no quisiéramos volver a vivir a través de una presencia de los cascos azules.
Por tal razón, pues se está buscando una fórmula de una presencia policíaca, una asistencia a nivel de la policía. Ya tal como decías, Kenia se ofreció. En Haití el impacto debe ser visto a distintos niveles. Si uno ve la clase política y los grupos organizados, hay un rechazo a una intervención o a un acompañamiento de ese tipo. Primero se entiende que la policía haitiana, a pesar de una realidad que algunos policías están implicados con las gangas, pero los expertos, y siempre subrayo que los expertos en seguridad en Haití dicen claramente que tenemos los recursos humanos. Numéricamente hablando, los policías buenos son mucho más que todos los bandidos reunidos. Tenemos la disposición de esos policías, lo hemos visto. No sé si te acuerdas que hace apenas un mes y medio se desarrolló un movimiento popular bajo el nombre de Bouakale. Bouakale, lamentablemente, es una forma de justicia popular donde la población identificaba a quienes entendían que eran miembros de gangas para poder ajusticiarlos, según su criterio. Exactamente. Entonces, en un momento dado, los jóvenes policías que tienen buena disposición para hacer avanzar la lucha o el combate para el restablecimiento del orden público y de la seguridad, de alguna manera acompañaban a la población para evitar justamente el final trágico, pero por lo menos ya tenían bajo su poder a estos bandidos. Recibieron órdenes en no hacerlo. Los policías, a través de grupos de WhatsApp que tienen y que fueron filtrados, están hablando entre ellos y dicen que cada vez que están listos para hacer una operación contundente, reciben una orden contraria. Y lo hemos vivido también hace casi 2 años, cuando unos jóvenes SWAT haitianos cayeron en una trampa de los bandidos y en esa trampa pues fueron matados y quemados, lo cual había impactado dolorosamente a toda la sociedad haitiana. La policía estaba en capacidad de entrar en ese momento en Village de Dieu, que es el lugar donde se dio ese hecho criminal. También no les permitieron entrar. Y esto ha sido repetido varias veces. Sí, pero en una ocasión también la policía trató de entrar a un lugar, no sé si era a raíz de una crisis, no recuerdo si era de los rehenes, y cuando entró la capacidad de fuego de los criminales, mataron muchísimos policías y tuvo que haber un repliegue. Estamos hablando de ese caso que estamos hablando. Ya. Pero no los dieron las informaciones de inteligencia. Es como los llevaron, los mandaron a un suicidio. Los mandaron a caer en esa trampa. Esto hay que insistir sobre esto, Héctor, porque... Pero ¿por qué pide el premier, que es un hombre, el presidente, que es un hombre que se supone que tiene todas las informaciones? ¿Por qué él pide y justifica la presencia que acompañen a la policía haitiana de fuerzas internacionales para restablecer el orden público en Haití? Porque lo menos que quisiera un presidente en algún momento determinado es decir yo no puedo, y él lo ha hecho y lo ha dicho. Entonces, una cosa es que tú dices, bueno, la dirigencia política y otros sectores organizados, es precisamente a esa dirigencia política que Estados Unidos
y Canadá sobre todo culpan a las élites políticas y económicas de alimentar esas, quienes dirigen esas estructuras criminales, y de hecho han aplicado sanciones al más alto nivel, no solamente impidiendo la entrada a esos países, sino e inclusive congelando bienes y todas esas cosas. O sea, eh, hay dos visiones. Puede ser esa misma élite que dice nosotros estamos en capacidad, no, o la misma que la comunidad internacional, que Estados Unidos y Canadá, a través de inteligencia que deben tener en el terreno, pues están diciendo ustedes son los sustentadores y los creadores de todo esto. Estas personas, si uno ve la lista, Héctor, la lista de Canadá o la lista de Estados Unidos, son figuras que están presentes en la vida política, en la vida social, en la vida económica nuestra en los últimos 40, 50 años. Es decir, que Estados Unidos y Canadá, en el caso pues, de la República Dominicana, que es otra cosa, porque es el país fronterizo y hay una situación efectivamente de impacto directo en cuanto a la crisis hacia la República Dominicana. Pero estos dos países que acaba de citar, y además de un país como Francia, que tienen que ver directamente con la vida política nuestra, que son países influyentes en la vida política nuestra, y muy particularmente los Estados Unidos, ya sabían hace años que los sancionados, las personas sancionadas, en su mayoría, en su gran mayoría, porque también ha habido algunos cuestionamientos sobre personalidades que fueron sancionados, pero en su mayoría son personas que han tenido vínculos, algunos, hasta con el narcotráfico, y eso se sabía. O son personas que tienen vínculos con el tráfico de armas o que financian gangas. Entonces, ¿por qué ahora? Si han pasado 3 décadas por lo menos dominando la vida política, social y económica del país en partnership, en partenariat, en un espíritu de compañerismo, en alianza con las élites económicas, las élites políticas de los países que acabamos de citar. Por eso, en Haití ya no hay dudas de que en el fondo hay algo que todavía no hemos podido comprender de por qué la comunidad internacional y particularmente el país más influyente en Haití, que son los Estados Unidos, han decidido manejar la situación haitiana de esa manera. Y esto es importante subrayarlo porque ahora mismo están promoviendo una intervención bajo la forma que sea, un acompañamiento policíaco, lo que sea, para tratar de organizar elecciones en un tiempo, digamos, próximo. Y van a organizar elecciones con las fallas que ya la sociedad haitiana está denunciando hace años, lo cual nos va a dar nueva vez un presidente sin legitimidad popular, un proceso electoral que no incluya a todos los haitianos habilitados a votar, porque hemos tenido en los últimos años una baja participación a nivel electoral, como sabes, es entre 15, 12, 15%. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo para poder aumentar esa participación electoral, para asegurarnos, garantizar que quien salga de estas justas electorales tenga por lo menos cierta legitimidad popular. Edwin, pero vuelvo al tema, volvemos a lo original. Lo primero es restablecer el orden público. No puede haber campaña electoral
no puede haber nadie que diga yo voy a aspirar que no sea un adepto de esas bandas criminales, porque sencillamente lo van a azotar, van a intervenir, van a boicotear, van a balacear, a entrarle a balazo. El tema sigue siendo la urgencia del restablecimiento del orden público en Haití. Ese debe ser, de hecho, vi algún cable extranjero, no sé si tú lo ves, donde decía, y parece que la población hastiada, no sé, que mayoritariamente, parece que se hizo una encuesta, y que mayoritariamente la población haitiana favorece la llegada de contingentes policiales para ayudar, porque lo que se ha dicho es Haití va a liderar, sus fuerzas policiales van a liderar este acompañamiento de efectivos, de todo esto, es para, bueno, para el reforzamiento y quizás hasta con una capacidad de disuasión, uno diría. Yo, lo que probablemente tú y yo no nos entendamos o quizás no nos estamos entendiendo, es que para mí lo urgente y lo neurálgico es el restablecimiento del orden público. Estamos de acuerdo. Ah, bueno. Pero no, en este campo estamos de acuerdo, bueno. Héctor. Efectivamente. Quizás la forma puede Sí, ser otra. así es. Nos han llevado a esto. Nos han llevado a que la población vea a quienes han provocado toda esa situación. Lo he dicho, creo que quizás en algún otro programa que hemos hecho Sí, claro, lo hemos dicho. y la prensa que lo ha desde recogido. desde el 2010, con las elecciones del 2010, esta comunidad internacional, y en particular los Estados Unidos, ustedes se acuerdan que la secretaria de Estado Hillary Clinton viajó 2 veces en Haití en ese proceso y luego mandó a su jefa de gabinete como 3 o 4 veces y al final, ¿qué tuvimos? Tuvimos la imposición de un régimen, que es todavía el régimen que está en el poder, el PHTK, en su tercera versión. Los cascos pelados. Así es, en su tercera versión. Primero fue Martelly, segundo fue Jovenel Moïse y en esa tercera etapa el doctor Ariel es de ese grupo. Claro, Ariel Henry fue escogido, fue, digamos, fue recomendado, fue referido por Martelly al difunto presidente Jovenel Moïse. Entonces, estamos en una tercera etapa de sostener un régimen que lamentablemente ha sido partícipe de esta situación que vivimos actualmente en Haití. Y no entendemos por qué ni siquiera hay un esfuerzo de la comunidad internacional en llevar a un cambio profundo en el gabinete gubernamental. Pero eso tiene que ser después del restablecimiento del orden público, porque te decía fuera del aire que conversé en el transcurso de la semana con un candidato a senador de la provincia de Independencia y me dijo que bueno, el comercio por Jimaní se ha reducido ese tránsito en más de un 40% por el control de las estructuras criminales por ahí. Bajo esa condición no puede, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, debe haber una elección porque todo el que esté en Haití es de facto, inclusive lamentablemente el malogrado presidente Moisés, Jovenel Moïse ya era de facto y gobernando solo y sin Congreso y sin justicia y todo. Pero vuelvo al tema del orden público. ¿Tú crees que si finalmente se aprueba el envío de tropas bajo la bandera de Kenia, obviamente con el amparo y la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿tú crees que eso no devolverá, no es lo que podría solucionar el tema del orden público? Vamos a partir de que eso es el primer eslabón para después crear las condiciones que salgan los distintos partidos políticos a hacer su campaña, hacer todo. ¿Tú crees, insisto,
que eso no solucionará y parte de o sea, las organizaciones políticas y otros enclaves sociales, sociedad civil en Haití no tienen confianza ni creen que eso, ni quieren eso? Bueno, es que lo hemos vivido con la MINUSTAH, lo hemos vivido con la MICIVI. Ha habido varias formas, varias fórmulas de presencia de la comunidad internacional, de la ONU en Haití, y no han dado resultados. Yo entiendo, y eso todo el mundo lo entiende en Haití, que el tema prioritario es la seguridad. Pero también se ha dicho en Haití, y por eso insisto en decir los expertos en seguridad en Haití, han hecho sus propuestas claras de cómo manejar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que requiere Haití? ¿Qué es lo que requiere equipamiento y no refuerzo? Así es. Bueno, el refuerzo puede venir de manera muy limitada, puede venir en condiciones ya establecidas claramente, pero no bajo el mismo modelo que ya lo hemos tenido en ocasiones anteriores. Que además de lo que tú dices... O sea, perdón, porque ustedes piensan entonces que con los mismos métodos no se pueden tener resultados distintos, serían los mismos resultados. Así es. Además de lo que acabas de subrayar, es importante, por ejemplo, toda la tecnología que se pueda poner a disposición de la policía, drones, reconocimiento facial, todo lo que es, digamos, útil para la persecución de los bandidos. Yo decía recientemente que en el 2004 los Estados Unidos decidieron enviar unos marines en Haití se dijo que eso fue un secuestro, a tomar al presidente Aristide, que en ese momento tenía un alto nivel de popularidad. Esto es una operación muy selectiva. Entonces, no lo estamos apoyando, no estamos diciendo que esto, bueno, todo el mundo sabe que en parte esta situación nos ha llevado a la agravación que tenemos hoy. Pero, ¿por qué no hablar de operativos selectivos para ir detrás de los jefes de gangas, para ir detrás de quienes los asisten de manera más cercana? Voy a repetir, Héctor, algo que dije ahorita sobre lo del Guacalé. Cuando este movimiento se desarrolló de manera muy enérgica durante casi 3 semanas, no hemos escuchado hablar de ninguno de los jefes de ganga. Todos se fueron a esconder porque entendían que la población tenía la capacidad de ir detrás de ellos. ¿Y por qué yo diría no apoyar a la policía para que monte la policía? ¿Y tiene el número suficiente de agentes? Claro, tiene el número suficiente. Solamente necesita el apoyo tecnológico. ¿Y por qué el presidente pide esa intervención entonces? El primer ministro. El primer ministro, ¿por qué lo pide? Lo pide políticamente para mantenerse en el poder. Esto es, para mantenerse en el poder. Sobre todo, la misma constitución haitiana había previsto para una situación así, un gobierno de transición, no debería de ir más allá, normalmente de 3 meses. Pero, visto la situación tan trágica que tuvimos después del asesinato del presidente, podríamos pensar que eso podría prolongarse hasta 1 año. Pero en 1 año no se resolvió nada. Ya tenemos más de 2 años, tampoco se ha resuelto nada. Y la comunidad internacional sigue apoyando ese equipo que está en el poder bajo el liderazgo, lamentablemente, es un amigo, pero que no ha dado resultados. ¿Cómo no?
Las sanciones no han repercutido en nada con respecto a las bandas porque siguen operando normalmente. Así es, y con mayor fuerza. Ahora mismo tenemos una situación que se está desarrollando en otra zona popular que se llama Carrefour. En Carrefour ya la gente han tenido que dejar sus domicilios para buscar refugios por otros lados. Y lo hemos tenido en Martissa, lo hemos tenido en Carrefour, que es otro lugar, lo hemos tenido en Croix de Bouquet. Y la policía, lamentablemente, no ha recibido instrucciones en hacer operaciones para poder restablecer. Es un problema serio, ¿eh? Y, el primer ministro tiene funciones estratégicas claves en cuanto a la comandancia de la policía, porque el primer ministro es el presidente del Consejo Superior de la Policía. Actualmente es el comandante de la policía. Además de esto, también juega el papel de ministro de Interior. Entonces, a todos los niveles donde una orden debe de salir para enfrentar a las gangas, esa orden no la tenemos. ¿Y qué tenemos? Es una solicitud de apoyo internacional y por tal razón, pues, el análisis político nos lleva a concluir que no hay otro interés en cuanto a esa solicitud de intervención que no sea el mantenerse en el poder. ¿Cómo no? Pausa y regresamos ya con los minutos finales con esta entrevista con Edwin Pattison. Continuamos con esta entrevista con Edwin Pattison. Él es el ex cónsul de Haití en la República Dominicana. En un momento pues dirigió todo lo que es la política estatal de su país con respecto a la diáspora. Y bueno, pues también es presidente de la Fundación Sile. Recientemente hubo un hecho trágico, muy doloroso. A propósito de doloroso, lo que hemos vivido también aquí en la República Dominicana con respecto a la tragedia de San Cristóbal, nos ha enlutado, nos ha consternado a todos, pero ese hecho ocurrido entre Mao y Esperanza de 13 haitianos, incluyendo un bebé recién nacido, menores, con una especie de que y las autoridades locales, municipales y las personas denuncian que este trasiego de personas ilegales, indocumentadas, pues aparentemente es un hecho normal por ahí. Lo que más me ha dolido, parece que probablemente viniera algunas funcionarios quizá del consulado haitiano en República Dominicana, pero no he visto una investigación ni del gobierno dominicano, ni he visto que Haití ha pedido una investigación en ese sentido, como que un accidente y todo, aunque fue un accidente, pero las condiciones y las consecuencias. ¿Qué te parece ese hecho y por qué tú crees que no se ha investigado en la magnitud que debería de que 13 personas, lamentablemente incluyendo un bebé, hayan perdido la vida en ese fatídico accidente? Sí, bueno, sé que el cónsul haitiano de esa jurisdicción, el señor Guerrier, hubo una delegación del consulado que fue en el lugar de los hechos y intercambiaron informaciones con las autoridades locales dominicanas y que posiblemente ya a través de los canales diplomáticos haya habido intercambios más formales entre ambas partes, pero comparto lo que dices. Se dio esta situación tan trágica
y luego pues no se ha sabido más nada. Nuestra preocupación, por ejemplo, desde la Fundación Chile, era qué se iba a hacer con los cadáveres. Y lamentablemente hoy día no tenemos esa información. Entiendo que quizás los hayan inhumado, pero son personas que deberían de haber recibido una sepultura cristiana, se podría haber pensado en una repatriación de los cadáveres. Entonces, en esos aspectos, a pesar de que Hasta ahora no hay información sobre eso. no sé qué ha pasado. Al final, no sé. Pero habíamos compartido estas inquietudes con autoridades diplomáticas y consulares haitianas. Pero hoy día, cuando en ese momento que estamos hablando, no tengo la última información para saber qué han hecho, si fueron repatriados o si fueron inhumados en territorio dominicano. Pero es real, es Perdón, cierto. y el tema del no conoces tampoco si ha habido algún proceso de investigación, porque cuando hay muertes y bajo esas circunstancias, en cualquier lugar del mundo se abre una investigación Sí, para saber, porque obviamente el hecho de usted almacenar 18 personas en un vehículo que está habilitado para 5 o 6 con intenciones criminales de tráfico de seres humanos, evidentemente debía haber una investigación. ¿Qué sabe la fundación? ¿Qué ha pasado en ese sentido? no, sobre todo, Héctor, que hay dos sobrevivientes dominicanos, el chofer y su ayudante. Entonces, Y no están detenidos. no tengo la última información. La verdad que no hemos actualizado la información para saber qué ha Pero pasado tampoco con ha ellos. llegado por los medios. Yo Sí, no sí, lo he sí, sí, visto. sí, Yo sí, no sí, la he visto. sí, 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 sí. Tampoco ha llegado a los medios. Que hayan arrestado al chofer y a su ayudante, o que Haití haya solicitado la repatriación de los cadáveres. Y es bueno que lo hayamos tocado, y tan pronto, digamos, salgo de aquí, haré la investigación necesaria con las autoridades consulares haitianas. ¿Cómo no? Y obviamente lo que decía, que aparentemente eso es normal conforme hasta lo que dijo un alcalde, una autoridad municipal de allá del municipio de Esperanza de Mao, y lo que dijeron personas, los propios, pues creo que la propia autoridad del Ministerio Público allá dijo que vivían arrestando a ese tipo de personas, pero parece como que ese trasiego es normal. Sí, es uno de los elementos de impacto de la situación política haitiana, definitivamente. Eso se ha traducido en un aumento de los flujos migratorios hacia el país. Pero fuera de esa situación Pero particular, también el beneficio de pues quienes se dedican a ese trasiego, que obviamente se lucran bajo esas no, condiciones, claro, y las posibles corrupción que haya de autoridades en ese no, sentido. claro, claro, no. El tráfico se da con un nivel de complicidad, y un nivel de complicidad a ambos lados, tanto para la salida como para el ingreso, porque estamos hablando de personas que están sin ningún tipo de documento. La mayoría no tenían documentos. La mayoría de los que fallecieron no tenían documentos. Creo que son 3 o 4 solamente que tenían los documentos. Entonces, para que dejen el territorio haitiano fuera de los puertos o de los puestos fronterizos, debe de haber un nivel de complicidad, o que pasan por los montes. Sí, Para que pero entren. para los montes, yo diría pasar un recién nacido también es una situación muy arriesgada. A veces uno piensa, bueno, si no por lo mismo puerto puedan pasar, uno no sabe nada. La Sí, verdad que es una... pero el inmigrante que busca mejorar sus condiciones de vida toma todos los riesgos. Hay unas imágenes en esos días, también a través de las redes sociales, de venezolanos, de centroamericanos,
que pasan por el Darién. No, no. Y dominicanos Y también. dominicanos. Ahora ha habido una presencia, digamos, un poco creciente de dominicanos que están utilizando esa ruta. Igualmente los haitianos, que lo han utilizado pues hace algunos años. ¿Cómo no? En algún momento, porque aquí ha habido un tema de que, bueno, se sigue expidiendo visas y los consulados dominicanos cerrados, ¿están cerrados o no están cerrados? Además, en algún momento tu fundación hizo un planteamiento en el 19, creo que recibí esos documentos en aquella oportunidad para un asunto de tema de incremento de visa. También se está hablando del asunto del tema de un nuevo plan de regularización o por lo menos relanzarlo. He visto autoridades que se han referido a eso. Cuéntame un poco del seguimiento que le da tu fundación a todo esto. Excelente. Mira, en el 2019 habíamos hecho un estudio porque en esa época se daban unas colas largas frente a los consulados y los más importantes como el consulado en Pétionville o en de Cabo Haitiano, de Guanamet. Habían unas colas muy largas porque no había suficientes estampillas o las cuotas eran un poquito reducidas. Así que con algunos expertos hicimos un estudio y ese estudio fue enviado a la Cancillería Dominicana para explicar que la República Dominicana actualmente es un puente afectivo, es un país de tránsito. Es un país de tránsito. Un país de tránsito, pero a la vez un puente afectivo. Y voy a explicar las dos cosas. Un país de tránsito porque tenemos, tanto en Chile como en Brasil y fuera de la comunidad haitiana que está en Norteamérica hace bastante tiempo, hay un programa de reunificación familiar donde los haitianos que están en Chile o en Brasil están haciendo venir a sus familiares que están en Haití. Prefieren utilizar a la República Dominicana como tránsito por el hecho de que hay más vuelos y los boletos aéreos son más económicos que en comparación en Haití. Desde la diáspora, las comunidades tradicionales haitianas en Canadá, en Estados Unidos o en Francia, con la degradación de la situación política en Haití, ¿qué han hecho los miembros de esa diáspora? Que es un turismo que representa 250, 300 mil personas al año. Ahora, al no poder viajar con ese número tan importante, vienen a la República Dominicana y inviten a sus familiares a pasar una semana con ellos en Punta Cana, en Samaná o en Las Terrenas o en cualquier lugar, en cualquier polo turístico del país. Y esto ha hecho aumentar la demanda. Además de esto, Héctor, hay un programa del cual mucha gente no han hablado, que es el programa humanitario de Biden, un programa migratorio a través del cual 180,000 haitianos pueden viajar a los Estados Unidos por 2 años. Pero ¿qué pasa? El boleto para ir desde Haití a los Estados Unidos ha llegado a venderse hasta $2,500, $3,000. Entonces, la gente que benefician del programa de Biden, que por ahora tienen que estar alrededor de unos 35,000 a 40,000 personas que ya han sido aprobados, una parte importante de esas personas utilizan a la República Dominicana como puente. Así que mayor número de personas aprobadas en el programa de Biden significa también una mayor demanda de visas para personas que sencillamente están evitando pagar boletos tan caros en Haití. Así que es real que hay una demanda por otras razones. Por ejemplo, muchas veces, Héctor, se ha hablado del tema de las mujeres embarazadas que vienen a los hospitales públicos, pero no se ha hablado mucho de las mujeres haitianas
que vienen aquí y van a clínicas privadas para la cirugía estética. Hay un flujo de pacientes, o no sé si los llaman pacientes, pero un flujo de solicitudes en ese sentido, y hay jóvenes médicos haitianos y dominicanos que están trabajando el tema. Hay el tema tradicional de las Madame Sarah que vienen a comprar. Hay el hecho de que el consulado americano está cerrado en esos días por la misma situación de inseguridad, y que personas de clase media haitiana que ya su visa americana se expiró. Se venció. Entonces, buscan una visa dominicana Para para ir al venir, consulado aquí. para venir también a resolver algunas cosas que podrían haber resuelto en Miami, pero que lo pueden resolver aquí. El hecho del crecimiento económico de la República Dominicana, del crecimiento infraestructural, aquí en la capital tenemos cuántos malls, son como Bueno, hay son como 10 o 12. Sí, hay malls que son más cerca de distancia inclusive que en Miami. Sí, Bueno, son como 10 o 12. Cuando viajaba mucho en Haití, no podría viajar sin llevar un McDonald's, lamento para la publicidad, No, pero no, a un primito, a un sobrinito, tenía que llevar esto. Entonces, sencillamente, para cosas así, la gente viaja. La gente viaja en República Dominicana para casarse. Es de moda en algunas ciudades, especialmente del norte, si tú tomas Cabo Haitiano. Entonces, para una persona, para una gente de clase media de Cabo Haitiano, hacer una boda en Santiago es una cosa extraordinaria. Entonces, inviten a familiares y amigos a participar de esa boda, que no se va a hacer en Haití, porque esa persona tiene la capacidad de organizar una boda en otro país, en la República Dominicana. Las fiestas haitianas que se están dando. Hay un famoso grupo, el más famoso en esos días, que se llama Zafem. Zafem ha estado haciendo una gira en la diáspora. Tocaron el fin de semana pasado en el ¿cómo se llama esa discoteca famosa que está en la Independencia? Sí. Bueno, ya Sí. para no volver a hacer publicidad, sí. pero ya sabemos del cual hablamos. Se llenó esa discoteca y la entrada era $70. Yo hablaba de esa conexión afectiva que hay porque la gente de la diáspora vienen ahora aquí en la República Dominicana, y lo decía ahorita, inviten a sus familiares a pasar una semana con ellos. Los artistas, los grupos musicales haitianos que están instalados en Estados Unidos o en Francia o en otras partes, pues han visto que hoy día en la República Dominicana hay una comunidad con otro perfil, y esa comunidad consume, esa comunidad... No, hay mucha gente comprando propiedades también. Comprando propiedades. Casa, entonces hay una real demanda, por lo cual vi las cifras que en 3 meses los consulados dieron como 26,000 visas. Hay que ver también cuántos fueron las salidas, porque sí hubo entradas, pero las salidas casi siempre son mayores, salidas de haitianos desde el territorio dominicano. Que no necesariamente Haití. Exactamente. No, bueno, vienen desde Haití, pero se van. Okay. ¿Quiénes han aplicado en el programa de Biden? ¿Qué hacen? En vez de esperar que se los apruebe el programa allá en Haití, visto la inseguridad, visto la posibilidad de ser secuestrados, especialmente los que están en Puerto Príncipe, pues alquilan un apartamento y deciden esperar su aprobación aquí en la República Dominicana. Entonces necesitan una visa para hacer esto, y es dinero
que también se está moviendo desde Haití hacia la República Dominicana. Por lo cual entiendo que es un tema que se ha manejado hasta ahora de manera más política que de una manera mucho más real, tomando en cuenta esos elementos que acabo de señalar. ¿Cómo no? Ya lo del plan de regularización, entonces hablaremos otra vez, porque ya se está diciendo sobre la necesidad de que se retome eso. Sí, bueno, se está retomando la encuesta nacional de inmigrantes. Ya se va a implementar en esos días, porque la última encuesta ya tiene 5 años y hay que actualizar esas cifras. De la última encuesta se estimó a menos de medio millón, son 497,000 inmigrantes haitianos. Hay que subirle un poquito más. En el 2017. Entonces ahora, 5 años después, y con la crisis haitiana, se entiende que ha crecido. Y por eso hay que actualizar las cifras. Gracias, Edwin. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.